Hace unos días estaba viendo YouTube y me topé con un artista gráfico y bloguero que, aunque sus contenidos están en inglés y toda la producción es muy buena a nivel internacional, de hecho es una gran referencia ahorita en este momento para el mundo de YouTube, algo me hace sentir como que no era gringo, nada de algún país del primer mundo. Y hubo un pequeño detalle en una de sus tomas que me despertó la curiosidad completamente. Googleé y efectivamente este güey es mexicano. Y entonces me quedé pensando si hay algo que nos descubre a los latinoamericanos o a los mexicanos como artistas. Y hoy te voy a hablar de eso. Ese youtuber es Gox, que es alguien que está teniendo ahorita mucha relevancia en internet. Es un gran artista mexicano, un artista gráfico y que además ha hecho toda una suerte de innovación en la forma de crear contenido para YouTube. Pero mucho más allá del talento de este artista y de muchos artistas mexicanos que están ahorita en la palestra, la gran pregunta del día de hoy es la identidad nacional y el arte. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan fácil es para los artistas nacionales tener esta identidad, esta representación? ¿Es necesario que los artistas mexicanos se identifiquen como tal? Y lo pregunto sobre todo en estos tiempos de globalización, donde ya hay muchas cosas que se han permeado a través de distintos formatos y donde hay grupos franceses que hacen música en inglés, igual japoneses, igual brasileiros, pero siento que nosotros en Latinoamérica somos todavía muy reservados. Tendemos a criticar a estos artistas que hacen sus creaciones mucho más globales, por ejemplo, The Warney o Porter o las películas que ha hecho la trilogía sagrada, Cuarón, Iñárritu y del Toro. A veces son cuestionados de él por qué no hacen cine aquí en México. Entonces, sí me parece un tema bastante interesante para revisar. Y en mi opinión, todo empieza con este fuerte nacionalismo que tenemos en Latinoamérica, que nos han impuesto los gobiernos, los estados, una vez que fuimos independientes. Y aunque voy a hablar solamente de México, porque es el país donde nací, pienso que esto se replica en la mayor parte de los países de Centro y Sudamérica. Y todo esto comienza, en mi opinión, con el primer símbolo visual que tenemos, para bien o para mal, que nos identifica como una gran unidad mestiza, que es la Virgen de Guadalupe. Hola, soy Daniel del futuro. Al estar editando el video me di cuenta que la siguiente parte, que era un recuento del desarrollo de nuestra identidad nacional de una forma artística, por más que intenté resumirlo, la neta no pude. Es un chingo de información. Entonces voy a dejar ese otro video como un tema aparte fuera del blog, nada más como un recuento. Si te interesa este tema, pues busca el siguiente video que publicaré en los próximos días. Seguimos contigo, Daniel del pasado. Y a finales del siglo pasado, a la par de toda esta globalización y de toda esta recuperación comercial de la identidad nacional, empezamos a vivir un fenómeno que es pues bastante cuestionable y que seguimos viviendo con más fuerza a partir de los tiempos de pandemia, que es la gentrificación. ¿Cómo es posible que después de tantos años defendiendo nuestra identidad nacional, creándola, consolidándola, de pronto la dejemos convertirse en una serie de íconos y gráficas que son comercializadas para atraer más turismo? Sí, entiendo la parte comercial, entiendo que es uno de los grandes ingresos que tenemos a nivel nacional, pero por otra parte me cuestiono cómo ha impactado esto tanto en el diseño como en el arte y las repercusiones que va teniendo en la formación artística de las nuevas generaciones. ¿Qué soy? ¿Soy esta identidad nacional comercializable o soy esta identidad global que me permite convivir y empatar con otras ideas artísticas de distintas nacionalidades? Y entiendo porque yo también fui migrante. Viví durante 5 años en otro país, pero me integré al sistema fiscal, hice amistades locales, mi hijo es chileno, es decir, hice una vida personal allá y adopté muchas cosas, tanto del idioma como de las costumbres, ¿cachai, güey? Y una de esas fue la gran influencia que tuvo el diseño chileno en mí. Cuando yo llegué, venía acostumbrado de trabajar en México y que todo fuera métele más diseño. Y ahí en Chile es al revés. A ver, quítale esto, güey. A ver, quítale esto otro. Porque ellos tienen o tenían una forma de diseñar muy minimalista. Y eso se quedó en mí.
Y creo que eso se trata cuando migras, cuando eres migrante hacia otro país y vas mucho más allá de ser un nómade que mantiene sus costumbres y su idioma, tratando que el país se adapte a ti y no al revés. Y claro que si vas a estar 1 o 2 meses en un país, pues es muy difícil que te integres. Lo que sí me parece insólito es cuando estos visitantes están más de 6 meses y no aprenden una sola palabra, exigen que los locales hablemos su idioma, crean eventos que están dirigidos solo para ellos y que tengan las ventajas fiscales porque no tienen una situación migratoria legal formalmente. Y eso, conociendo los efectos que tiene la gentrificación en cuanto al desplazamiento que hay en las zonas que estos güeyes llegan a ocupar y van desplazando a la gente local, pues sí se me hace algo que tendríamos que cuestionar y lo cual el arte local debería empezar a reflejar. No solamente decir qué chingón que hay expositores gringos o que lleguen medios o que lleguen libros y revistas o que lleguen artistas a exponer a México, eso está con madre, pero también me parece interesante que tengamos conciencia de los efectos sociales que tiene esta migración hacia nuestras ciudades y que el arte de una u otra forma vaya más allá de atender a los gustos de estos güeyes para vender más, para que se queden los dólares o las libras de estos cabrones en el país. Pero ya cuando hablamos de nómades, sí pienso que el arte debería reaccionar de una forma no negativa, no xenófoba, pero sí aclarando que nuestra cultura no es solamente un producto comercial con el cual ellos pueden lucrar, sino que realmente detrás hay toda una historia y toda una sociedad que hemos llegado a este punto local en cada uno de los países de Latinoamérica y que por lo tanto es nuestra identidad, y con esa identidad no se debe de lucrar tan fácilmente, no se debe de simplificar a solamente grecas u ornamentos que adornen las historias de estos güeyes, sino que realmente hay un proceso artístico y creativo detrás que viene de muchos años y personas que han trabajado en ello. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestro arte refleje la inconformidad que tenemos respecto a esta comercialización de nuestro bagaje cultural, histórico, literario, musical, y con base en esto reaccionar artísticamente también? La primera vez que vi una imagen de esta obra pensé que era una respuesta muy cabrona a la gentrificación, sobre todo por el lugar donde está, en la Condesa, y después por lo que representa este Tesla aplastado por la cabeza olmeca. Pero después me enteré que no tanto, que el artista por lo menos no hizo esta pieza como una afrenta, quizá coincidencia por el momento en el que se vive en esa zona, pero al parecer no tiene una intención de denuncia o una intención de ironía frente a la gentrificación. Cozumel. Fui hace 2 años y me sacó mucho de onda ver en algunas playas la bandera mexicana y la bandera gringa. Yo sé que suena una tontería y sé que parece chauvinismo, pero es bien incómodo ver la bandera de Estados Unidos clavada sobre la tierra de México. No se trata tampoco de tomar una reacción xenófoba o ponernos en contra de, porque vivimos en un mundo globalizado y la cultura, sobre todo la cultura pop, está anclada en muchos de los artistas globales que son los que lo están haciendo. Y este es el mundo que hemos vivido, y es el mundo que hemos configurado, el que hemos comprado y el que vamos a seguir habitando y consumiendo. Lo que sí me parece importante es tener conciencia y expresar con nuestro arte la inconformidad que podemos tener con el fenómeno de la gentrificación localizado en las capitales de Latinoamérica, empezando también por la que hacemos nosotros, los habitantes de las grandes ciudades, que migramos a ciudades que parecen mucho más económicas para nosotros, como puede ser Oaxaca, como puede ser Mazunte, como puede ser Chiapas, como puede ser cualquier ciudad que no sea capital, y nosotros hacemos lo mismo que hacen los extranjeros con nosotros, vamos desplazando a la gente que vive en estos lugares hacia las periferias, porque nosotros hacemos mucho más costoso el nivel de vida en las partes céntricas. Entonces hay que tener conciencia que la gentrificación no solamente es un fenómeno que provocan los extranjeros, sino que provocan las personas con más ventajas y recursos respecto a los locales en lugares que no están tan favorecidos económicamente como ellos. Y teniendo esta conciencia, que nuestro arte refleje todas esas injusticias o inconformidades, o cómo lo abordamos, porque en una de esas estamos muy conformes y queremos vivir en un mundo totalmente globalizado
Y también es súper válido, güey. Está este pinche refrán que es un clásico, cada quien habla como le va en la feria. Y si hay artistas que están obteniendo ingresos o mayor visibilidad utilizando los símbolos locales para difundir su obra, me parece que está con madre. Pero también hay que voltear y ver cómo esta globalización y cómo esta revalorización de nuestra identidad nacional para comercializarla puede afectar a las personas de los pueblos originarios o a las personas menos favorecidas en la ecuación del arte como producto de consumo. Esta me parece la mejor representación de este mestizaje de 3 vías que vivimos actualmente. Unos tacos con nopales en compañía y o maridaje con una Coca-Cola. Algo que me sigue resultando muy incómodo es este folclorismo institucionalizado, ya no solo por el gobierno, sino también por las televisoras. Tenemos una que se llama TV Azteca y que da para un tema mucho más interesante también, el racismo y clasismo que hay en México y cómo los medios se han encargado de llevar el arte hacia estas dos vertientes, uno popular y uno que es súper cool, y que también muchos de los académicos e intelectuales nacionales refuerzan. Y ese es mi punto, cómo por integrarnos al mundo a veces tenemos que ceder y caer en estos caprichos visuales o sonoros para integrarnos en el mercado, porque primero, si nos vamos completamente hacia lo global, aquí en nuestros países nos van a decir 20,000 cosas, güey, que qué nos creemos, que qué nos sentimos, que dónde está nuestro nacionalismo. Y por otra parte, si somos muy locales, corremos el riesgo de ser ignorados porque es el arte del tercer mundo, el arte de este chilito con el sombrero, o que nuestro arte sea considerado un souvenir de estas tierras exóticas donde estuve 6 meses comiendo súper barato, pagando una renta muy barata y trabajando para mi empresa en otro país, pagando impuestos allá, disfrutando de este paraíso del tercer mundo. Sí es una dualidad muy extraña que creo que como artistas vamos enfrentando cuando somos conscientes. Creo que cuando tomas la guitarra y empiezas a rasguear algo, no estás pensando si suena a Markovich, suena a Noel Gallagher, si suena a Spinetta o si suena a quién sabe quién. Haces la música con todo este bagaje, probablemente haber escuchado a estos 3 músicos, más las cumbias que escuchaste en el microbús, más el son jarocho que escuchaste hace 2 años cuando fuiste a Veracruz, más el metal que escuchaba tu hermana, y haces esta mezcla de sonidos y empieza a salir una creación que viene de tu interior y viene de tu cultura personal. Llega el momento en el que algunas personas sí se hacen esta pregunta y lo interesante es cómo la resuelven. Por ejemplo, te comparto estos 2 casos que me parecen muy emblemáticos. Llegamos a una conclusión que dijimos, es que el rock y el punk no son forma, son concepto. Entonces, si vamos al Tutti Frutti y tocamos un son, eso es más punk que ir a tocar los Ramones. Épico. Porque los Ramones pues te van a aplaudir y sí, y van a bailar slam y la chingada. Pero estás haciendo lo que debes. Es como el deber ser. Fue muy lindo poder ir a tocar a muchísimos países como una banda más del mundo, sin tenernos que vender como una banda mexicana. El hecho de que fuera la música instrumental nos permitía tener experiencias increíbles, ¿no? Y compartir con músicos increíbles. Tocar en todos estos festivales europeos En que esos ya años, en ¿no? esos años, y además no como un plato regional, porque ya habían tocado muchas bandas, no fuimos la primera en tocar. Pero lo que era interesante es que nosotros nos llevaba Virgin UK, ¿no? Éramos una banda de Virgin UK que tomó nuestro contrato Virgin UK siendo una banda firmada en México. Vivimos unas experiencias, sueño, ¿no? unas experiencias increíbles de muchísimo glamour, la verdad. Sé que hay muchos artistas que sí tienen estos 2 extremos contrapuestos completamente, globalista o nacionalista. Y debe ser muy complicado porque aquí en Latinoamérica tendemos a ser muy radicales con cualquiera de las 2 posturas. Es complejo y creo que ahí está el desafío. ¿Qué tanto te interesa? ¿Qué tanto te impacta? ¿Y qué tanto te va a importar lo que opinen? Finalmente, si tu arte se siente más cómodo cantado en inglés, pues dale. Si te gusta pintar imágenes que tengan referencias prehispánicas, güey, dale también. Si quieres hacer rock
con una jarana o quieres hacer un son veracruzano en chino, güey, dale. En el momento en el que alguno de estos dos extremos nos limita es cuando empieza a ser complicado y es cuando deberíamos hacer un alto y proponernos que nos valga madres la opinión de los demás y simplemente crear. La gente dice que el baile solo es una diversión. El artista extranjero se lleva la comisión. Pues quitaré el miedo a sentirme en la vanguardia. Si te requiera New York para ver allá qué pasa. ¿Será que nos pesa tanta historia en Latinoamérica? Tanta historia prehispánica, tanto mestizaje, de pronto se convierte en algo que necesitamos a veces exorcizar y a veces abrazar para generar nuestras propias piezas. Me parece que es algo que quizá en lo que tú estás haciendo artísticamente, como es mi caso, no es algo que me vaya a cuestionar o que importe mucho en las piezas que estoy generando. Realmente es intrascendente y si se me da la gana agarrar una jarana y ponerle un delay, lo voy a hacer. Pero hay artistas que realmente tienen que enarbolar una bandera porque la situación que quieren reflejar, pues sí va muy ligada a toda la historia que va teniendo el pueblo originario o que va teniendo el desarrollo citadino o urbano y cómo lo ha impactado en la obra que está generando. Y creo que tarde o temprano para todos y todas las personas que hacemos arte es inevitable cruzarnos en alguna de esas dos líneas, hacerlo muy local, hacerlo muy global. Y esto muchas veces ni siquiera va a ser algo que sea a propósito, sino va a ser porque nuestra formación cultural mestiza, en la mayoría de los casos, pues tiene estas dos vertientes convergiendo, peleando y uniéndose todo el tiempo. Lo más conveniente en este caso es replantearnos estas identidades nacionales institucionalizadas, promovidas mucho por los gobiernos, replantearlas, retomarlas y dejar de ser estos artículos folclóricos para el resto del mundo, sobre todo del primer mundo, y convertirnos en estos representantes de toda una cultura e identidad que tiene muchas cosas que decir, no solo hacia atrás, sino en el presente y hacia el futuro. Y creo que eso es algo bien interesante que está sucediendo con los corridos tumbados. Por primera vez en mucho tiempo, México se está poniendo de moda. Todo esto comenzó con la trilogía de directores. Tuvo un primer inicio quizá hace algunos años con Frida Kahlo, pero siento que ahora los corridos tumbados y todo lo que está haciendo Peso Pluma en distintas capitales del mundo es lo que está poniendo a un México más contemporáneo en el mapa. Y quizá para muchos y muchas de nosotros no sea la mejor representación el que un corrido tumbado que habla sobre narcotráfico sea la bandera que trae México enfrente de todo el mundo. Pero también es cierto que es nuestra realidad y que estos corridos representan la realidad que vive una gran parte del país. Entonces sí me parece que es bien interesante que esto esté sucediendo en este momento y me pregunto hasta dónde diferentes expresiones artísticas van a comenzar a tomar esa vertiente, esta renovación de nuestra identidad mestiza llevada hacia una nueva propuesta artística que irrumpa en el mundo y que se ponga al tú a tú con las cosas que crean en el llamado primer mundo. Al final, y como siempre te digo en este blog, lo importante es crear, güey. Crear lo que traes dentro. Crear desde este mestizaje, desde esta negación o desde esta aceptación, desde esta mezcla o desde este rehuir de toda esta identidad. Me parece que sí, no es necesario que hagamos una referencia explícita de dónde venimos, pero tampoco lo vamos a poder negar tan fácilmente. Hay un algo, como te digo, que todavía no defino y que en el momento en el que lo encuentre te lo voy a compartir, pero este algo nos define, nos identifica, nos descubre, nos revela y creo que es bastante positivo. Creo que hacer guiños como hizo Cuarón en Harry Potter, donde puso alguna iconografía prehispánica, o incluir una historia nacional como hizo Iñárritu en Babel, o hacer letras en español con una música que es indefinible como sigue haciendo Titán. Me parece que son caminos bien interesantes para proponer una nueva identidad artística nacional, donde sí, ya me quité el pinche sombrero, pero sigo trayendo las botas, güey. Pero sin dejar de crear, sin dejar de poner nuestra visión. Y voy a cerrar con esta frase que me gusta mucho y que creo que es un gran parteaguas, por lo menos para lo que yo hago. Piensa global, actúa local. Me parece un gran momento para ser mexicano, para ser latinoamericano y hacer arte, siempre y cuando no perdamos nuestro objetivo de no convertirnos en este souvenir, en este Latin American Curious, y sí, defender y poner nuestra identidad a la par de la que tienen los otros países del mundo. A 2 días de las fiestas patrias en México, viva México y nos vemos pronto.